Hola niñas y niños, espero que estén súper bien. Hoy vamos a aprender acerca de la medicina ancestral, es decir, cómo era ir al doctor y los tratamientos para estar sanitos y sanitas, pero en la antigüedad, específicamente en la época de Grecia y Roma, que es lo que estamos estudiando en nuestra última unidad de indagación. También vamos a aprender un poco sobre la historia de las pandemias que han existido previamente en el mundo, tal y cual como está sucediendo ahora en este momento con el COVID-19. Luego vamos a hacer una reflexión, así que escucha atento este video. Comenzaremos hablando un poco acerca de las pandemias y toda la historia que han tenido en el mundo. Por supuesto, hay algunas que muy antiguas, como por ejemplo la peste negra, que se sitúa acá en primer lugar, que fue hace mucho tiempo, año 1347 en Europa, y donde hubieron más de 200 millones de muertos. ¡Wow! Mucha tragedia. Luego también tenemos, por ejemplo, la viruela, la gripe española, la plaga del Justiniano, el VIH, la tercera peste y así muchos tipos de gripes o virus o infecciones. Si ven, hasta abajo, en el número 18, se sitúa el coronavirus o COVID-19 hasta marzo de este año. Es decir, que podríamos pensar que hoy en día, cuando un virus o una infección a nivel mundial, es decir, de pandemia, nos afecta, de alguna manera la medicina, es decir, las ciencias, nos permiten poder tratar esto de mejor manera y así salvaguardar a todas las personas de la población mundial. Pero la pregunta es, ¿cómo habrá sido la medicina en la antigüedad? Porque hoy en día sabemos que si nos sentimos un poquito mal, podemos ir a la doctora o al doctor para que nos revisen, para que vayamos, por ejemplo, a un hospital o a una clínica y así podamos obtener algún tipo de tratamiento o ayuda. Vamos a ver. Bueno, en la antigua Grecia, la medicina y sobre todo al inicio de esta gran civilización, tenía un enfoque más bien religioso. Es decir, las personas creían que por magia o por los poderes de los dioses y las diosas, ellos se enfermaban y también se curaban. Obviamente esto después fue evolucionando, ya que la medicina efectivamente se originó en la antigua Grecia. Pero antes de pasar a cómo llegamos a eso, quiero contarles un interesante y muy curioso mito de Asclepio. Como ven acá en esta imagen de color blanco, hay una estatua que pertenece o corresponde al dios Asclepio. Era él considerado el dios de la medicina. Era hijo de Apolo. Y se dice que él aprendió todo sobre la medicina natural, las hierbas y otros remedios de su profesor que está aquí abajo, Quirón, que por supuesto también era un ser mitológico. Más allá de que si esto era verdad o no, Quirón poseía un símbolo muy importante, que es el que vemos aquí, donde hay un tipo de vara que se llama básculo, que simboliza, incluso hasta hoy en día, lo vemos acá, a toda la medicina y la salud. Este básculo, volvemos, esta vara, significa de alguna manera la conexión de las personas con la tierra, es decir, con la medicina natural, con las hierbas y todos esos conocimientos ancestrales. Y por otro lado tenemos a esta serpiente que envuelve el básculo, que representa los conocimientos médicos que son más racionales, es decir, más científicos. Hoy en día podemos observar este básculo de Asclepio, o también llamado Esculapio, en Roma, en logos tan importantes como la Organización Mundial de la Salud, la OMS. Este entonces es el básculo de Esculapio o el básculo de Asclepio. Una parte de mitología, pero que tiene conexión totalmente con la realidad, incluso hasta hoy en día. ¿Por qué? Se preguntarán ustedes, si al final no era algo real ni racional. Pues bien, esto en la antigua Grecia provocó grandes, por así decirlo, cultos. Las personas que creían que Asclepio había existido de alguna manera se sintieron inspiradas y construyeron grandes santuarios como el que ven en esta imagen, el cual es considerado el hospital más antiguo en Grecia. Es decir, no eran templos religiosos, sino que en realidad las personas asistían ahí, como se ve en la imagen, para ser asistidas. Bueno, como les decía, luego esto avanzó
desde lo mágico a lo más racional, a convertirse en una ciencia. Hipócrates, como se ve acá en la imagen, fue una persona muy destacada en ese ámbito. Hipócrates es considerado hasta hoy en día como el padre de la medicina. Él fue uno de los primeros propulsores en preocuparse de los enfermos, de los tratamientos y de dar bienestar a todas estas dolencias, dando, por supuesto, una explicación lógica y no solamente atribuyéndolo a cosas relacionadas a la religión o la magia. Como veremos a continuación, él dejó dos grandes legados que fueron al inicio de toda la medicina, muy antiguamente, como por ejemplo el juramento. Pues hasta el día de hoy, las doctoras y los doctores hacen un juramento para con sus pacientes y para cumplir este rol fundamental en la sociedad. Muchas de las cosas que actualmente están fueron inspirados en el primer juramento que fue creado por Hipócrates. Por otro lado, este concepto de diagnóstico en donde nos revisan, nos ven los malestares, nos escuchan y nos anotan nuestros signos y síntomas, también fue iniciado por Hipócrates en aquella época en Grecia. Luego de que los romanos invadieran Grecia en el año 1 de nuestra historia, de alguna manera los romanos comenzaron a darse cuenta de que ellos no tenían muchos conocimientos médicos. Estaban como, ¿qué? De hecho, ni siquiera le creían mucho. A los griegos, cuando ellos empezaron a cambiarse a las ciudades de Roma, los trataban un poco como de charlatanes o farsantes. Pero poco a poco fueron ganando su espacio y así la medicina logró ganar el respeto que hasta el día de hoy se merece. Al inicio, por supuesto, los romanos no hicieron grandes contribuciones. Por más de 200 años, los romanos simplemente, de alguna manera, adquirieron o siguieron el mismo curso que la medicina griega ya tenía. Pero luego, con el derecho romano que ustedes ya estudiaron, hicieron grandes aportes especialmente a la salud pública, es decir, salud para todas las personas. Primero, garantizando esto como un derecho para, es decir, todos los ciudadanos y las ciudadanas que vivían en las ciudades. También asegurando, por ejemplo, las corrientes de agua por la construcción de estos grandes acueductos, que también permitió, por ejemplo, que hubiera mayor sanitización, que los lugares estuviesen más limpios y el desarrollo de cloacas. Y finalmente, y esto es muy importante, en Roma comenzaron a desarrollarse las escuelas o universidades en donde las personas iban a estudiar medicina para poder ejercer como doctor, doctora o médicos. Es súper importante también recalcar a un doctor, en este caso que se llama Claudio Galeno, quien fue considerado o es considerado el padre de la farmacéutica, es decir, él comenzó a desarrollar algunas medicinas para tratar ciertas enfermedades o condiciones. Y también fue en esa época de los romanos. En resumidas cuentas, niñas y niños, podemos decir que grandes aportes fueron hechos tanto por los romanos y al inicio sobre todo con el tema de la civilización grecia, Hipócrates siendo considerado el padre de la medicina y todas estas importancias y conexiones con la tierra, la medicina natural, que permiten que hoy en día nosotros podamos tener acceso a esta hermosa y muy importante ciencia para nuestro bienestar y salud. Bueno, espero que hayas disfrutado aprendiendo también sobre las pandemias y cómo era la medicina ancestral. Anda ahora al Padlet y desarrolla las preguntas y tu reflexión en torno a este tema. Pronto terminará toda esta pandemia del coronavirus y podremos todos volver a nuestra vida. Un besote y abrazo virtual y fraternal para todas y todos ustedes. Bye.